atípico, atípico. En nuestro segmento Acción, estaremos analizando la película Los Miserables, una adaptación de la novela del mismo nombre del escritor francés Victor Hugo. Para esto, nos acompaña la licenciada en Comunicación de Medios Audiovisuales, Maribel Jiménez Barrios. Ella es profesora de Redacción Castellana y Multimedia en el Instituto Tecnológico de las Américas y profesora de Medios Audiovisuales en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de Santo Domingo. Durante muchos años, se desempeñó como analista de medios audiovisuales. Es guionista, actriz y documentalista. Saludos, Maribel. La novela Los Miserables, de Victor Hugo, se llevó al cine por primera vez en 1934 y regresó ahora en 2012. Queremos saber cómo se realiza esta adaptación, primero de novela a musical y luego a película. Bueno, mira, yo en realidad no estuve en el proceso. No te puedo decir cómo exactamente se realiza. Pero te puedo hablar como guionista, te puedo hablar como crítica literaria y te puedo hablar como profesora de español y literatura, que lo soy las tres. Mira qué sucede. Son obras diferentes, aunque cuenten la misma historia. La novela surge de la necesidad que tuvo Victor Hugo de contar la historia de su país en ese momento, sobre todo de París, en ese momento, Revolución Francesa, pero además de eso, burguesía, democracia, pueblo, todo el mundo junto. A través de una historia de amor filial, una historia de amor entre un padre y una hija. Un padre no de sangre, pero sí de crianza, que es Jean Valjean, que ama a su hija, que la crió como tal, que es Cosette. ¿Qué sucede? Que ocurre en un momento en el que la literatura europea estaba conociendo un movimiento literario muy importante que fue el romanticismo, que casualmente o afortunadamente es el propio Victor Hugo con la obra Hernani quien abre el camino en 1834-35 aproximadamente, que se pone esta obra en escena y abre realmente todo un camino bello, melcochoso, idílico, de relaciones humanas, de sentimientos entre los seres humanos, el héroe, la heroína, los sufrimientos y todo eso. Ahora, es una historia muy interesante, es una historia que tiene que ver con la historia de la humanidad y es una historia que atrapa al público. Fíjate que tiene los ingredientes básicos para hacer una película. El cine, que siempre se ha nutrido desde el principio, a la hora de crear las obras de ficción, se ha nutrido de el teatro, las artes escénicas, la literatura, pues esta vez no hizo caso omiso de una obra como la de Victor Hugo. Y entonces comienzan a aparecer versiones en cine. ¿Qué sucede? Al principio, las versiones que se hacía de cine, se trataba de que fueran lo más fidedignas posible a la obra. Era casi una competencia. El cine ruso o soviético es el maestro en hacer este tipo de cine. Cine muy, digamos, fiel al texto de las novelas. Y así te vas a encontrar, por ejemplo, una película como La Guerra y la Paz, donde se utilizan los mismos diálogos de la novela. Y las adaptaciones de los diálogos son mínimas, existen, pero no son la gran cosa. En el caso de Los Miserables, pues entonces ha habido una evolución.
Y fíjate que de aquellas primeras películas de los años 30 y tanto, un poquito después, ya con la nueva visión que comienza a tener el cineasta en general, actores, directores, guionistas, actrices, el equipo técnico en general, pues entonces ya empieza a aparecer nuevas historias. Es la misma historia de Los Miserables, pero los puntos de vista son diferentes. Yo he podido darme cuenta que en todas se mantiene el aliento romántico. El aliento romántico está no en los sentimientos, no en volcar los sentimientos, no en decir que te amo o no, sino en la perfección de las relaciones, en la perfección de esos sentimientos y en el respeto a la otra persona. Mira, hay una relación evidente de simpatía, de atracción desde todos los puntos de vista entre Jean Valjean y la madre de Cosette. Pero este hombre jamás profana esa relación, jamás la toca de otra manera que no sea la de un ser humano que ayuda al otro. Le toma la mano con un inmenso cariño. En esta película de Liam Neeson te podrás dar cuenta cómo le toca la mano mientras la invita a alimentarse, a comer, a cenar con ella, no recuerdo exactamente qué, pero la invita a una mesa a comer. Ya ella está aquejada de tuberculosis, ella está realmente en un estado muy precario y él la ayuda, la levanta, la sienta con un cariño, con un amor increíble. Sin embargo, tú no adviertes, tú no percibes, tú no sientes otro tipo de sentimiento, pero tú te das cuenta de la manera en que él la mira, que él la está mirando como mujer. Sin embargo, no la profana, él no toca, él no ensucia esa relación con algo más allá, ni dice una palabra, ni insinúa nada que lo pueda dañar. Con Cosette ocurre lo mismo. Él ama a Cosette como si fuera su hija, pero tú te das cuenta que no hay una relación donde se manifieste su mal carácter hacia Cosette, donde él pueda lacerar esa relación entre Cosette y él. Él siempre la trató como su hija, como tal, con firmeza, pero con mucho amor. Y tú te das cuenta de el respeto que han tenido todos los directores con respecto a no transgredir esa frontera que dejó bien clara Víctor Hugo. Es una novela romántica donde los sentimientos son muy importantes, donde el que sufre más que nadie. O sea, el romántico es tan autosuficiente, es tan arrogante, tan vanidoso en el sentido más ligero de la palabra, que como él nadie sufre, como él nadie ama. O sea, el romántico es muy extremista. En la novela se ve y en las películas también se ve. La madre de Cosette, nadie en esa novela, nadie sufre más que esa señora. No hay una niña que sufra más que Cosette. No hay un hombre tan perfecto como Jean Valjean. ¿Tú entiendes? Entonces se va a los extremos y ellos han mantenido esos extremos. Entonces, pero fíjate que tú no puedes decir, vamos a comparar la novela con la película. No se puede, porque la película necesita, el arte cinematográfico necesita otra dramaturgia. La narrativa tiene su lenguaje y el cine tiene el suyo. Lo que yo puedo decir con imágenes, el narrador lo tuvo que decir con palabras. Si yo puedo economizar con imágenes, lo hago. Entonces tú no puedes comparar. Son obras diferentes, aunque la novela sea la base narrativa de una película. Son obras diferentes y el director de una película tiene derecho, porque es su obra, tiene derecho
a plantear su punto de vista sobre el tema y a plantear su tesis, lo que él defiende sobre ese tema. Siempre tendemos a comparar, pero las comparaciones, por lo general, en ese terreno, no son felices. Usted habló de los puntos que unen y sobre todo menciona el sentimiento, el romanticismo, pero usted desde su punto de vista cree que sí se eliminaron algunos elementos, o sea que se suprimieron algunos elementos clave del libro, o fue necesario suprimirlos esos elementos. Yo creo que claves no. En esta versión de Liam Neeson con Uma Thurman, claves no. Yo creo que claves no. Se sacrificó, digamos, elementos de la historia, elementos narrativos, que en la película se podían sacrificar, porque en realidad no dan al traste con el mensaje de la película. Fíjate que esto es un romanticismo heroico. Jean Valjean, que comienza en la novela siendo un delincuente convicto por robar pan. Sin embargo, tantos funcionarios corruptos en ese instante nunca fueron ni siquiera juzgados. Asesinos confesos que pertenecían a las altas esferas nunca fueron juzgados. Sin embargo, este hombre que roba pan para alimentarse va preso. Al final resulta que es el gran salvador de quien es ahora el esposo de Cosette. Va a ser chantajeado, va a ser perseguido. Lo va a intentar meter preso de nuevo. Una vez más, porque, por ejemplo, los Thénardier, que son quienes criaron a Cosette, son personas tan malvadas. Te das cuenta que los malos en esas historias románticas son muy malos y los buenos son muy buenos. O sea, el romántico va al extremo. En el romanticismo sí va al extremo. Te voy a poner un ejemplo de romanticismo muy extremo, no francés, español. Decía Gustavo Adolfo Bécquer en una de sus rimas: mi vida es un erial, flor que toco se deshoja, y en mi camino fatal alguien va sembrando el mal para que yo lo recoja. O sea, después de esa actitud de este romántico, lo que queda es el suicidio. Ya lo que le queda al romántico es morirse. Y ese es un sentimiento que aparece con mucha recurrencia en las obras románticas. Fíjate que si tú ves el romanticismo americano, que se llama la novela María, Amalia, esas novelas románticas en las que si la damita estaba triste, llovía; si a ella se le murió su amor, truena, llueve y relampaguea, se caen las hojas, aparece de momento, es primavera y parece que es puro otoño, de lo gris que se pone todo. O sea, la naturaleza se pone en función de los sentimientos de los personajes. Eso es en el romanticismo americano. O sea que tú siempre te vas a encontrar que el romanticismo es extremista. Si ama más que nadie, si llora más que nadie, si es linda es más que nadie, si odia más que nadie, si es bueno es el mejor y si es malo es el peor. Entonces, en el caso de Thénardier, por ejemplo, es una familia malvada, realmente malvada, que tú vas a encontrar, yo diría que casi nada bueno en esta familia. Explotaron a una niña de 6 años trabajando como si fuera una adulta, que fue en el caso de Cosette. Llega Jean Valjean, la rescata, pero Thénardier no le perdona haberse llevado a la niña. No se lo perdona. Este soldado que persigue a Jean Valjean, que después, fue policía y después fue jefe de la policía, coincide en el mismo pueblo que está Jean Valjean como alcalde, lo reconoce y constantemente hace todo lo posible por volver a encarcelar a Jean Valjean, que escapó de la prisión cuando pudo y demostró ser un hombre de bien.
Entonces este hombre es un héroe al final de la historia. O sea, es tan bueno que es un héroe. ¿Entiendes? Es un romanticismo heroico, apostrófico, exaltado. Y tú vas a ver que en todas las películas se mantiene ese mensaje. Se mantiene. No es un metamensaje, no es un mensaje tácito, está claro. Jean Valjean es el héroe de Los Miserables en todas las películas que tuviste. Yo quisiera encontrarme un día un director que cambie esa historia y que Jean Valjean al final resulte ser, no sé, un ladrón realmente, un hipócrita, alguien de doble moral, para que entonces estuviéramos hablando desde otro punto de vista, porque es válido, es muy válido, ¿entiendes? Ya eso lo hizo en un momento muy importante de la historia de la literatura universal, el alemán Bertolt Brecht. Bertolt Brecht hizo un cambio radical en la manera de escribir la realidad, de recrear la realidad. Tú sabes que en la historia real, Galileo Galilei prefirió morirse antes de retractarse cuando dijo que la Tierra daba vuelta, que se mueve, que no es el centro del universo, que el centro del universo es el Sol. Bueno, pues él en su obra Galileo Galilei, al final, él convirtió a Galileo en un hombre débil, que se retractó y dijo que la Tierra no daba vuelta, que él se había equivocado. La Tierra no se mueve, dijo al final. Y bajito, que solo oyó él y el público, solo se oye él y el público, dijo bajito, bajando la cabeza, la Tierra no se mueve, es cierto que no se mueve. Y bajito, bajito dijo, y sin embargo se mueve. O sea, él convirtió a Galileo en un hombre débil. Porque ¿qué plantea Brecht? Que los hombres, es bueno que se sepa que el ser humano puede ser débil en un momento y no por eso va a ser una mala persona. No por eso tú vas a criticarlo, a vituperarlo, a censurarlo, a alejarlo. La gente se puede equivocar, la gente tiene derecho a tener miedo, la gente tiene derecho a sentir deseos de no morirse y luchar por su vida y usar las herramientas y los recursos que tenga a la mano. Entonces, es una película, o sea, son una serie de películas que han mantenido y que han respetado en lo más esencial el mensaje de Víctor Hugo. Yo no te puedo decir que hay, que hay sacrificios en aras de hacer la gran película. Hasta donde yo he visto, todos los directores lo que han querido es recrear la historia de Francia que contó Víctor Hugo, porque es una novela que a todos los que escribimos, a todos los que tenemos el oficio de escribir o ganas de escribir, nos hubiera gustado sacar de nuestra imaginación y quisiéramos escribir realmente como él lo hizo, desde el punto de vista que él lo hizo y con la magistralidad que él lo hizo. Yo pienso que hasta ahora no ha habido una película que supere la novela. Eso le iba a preguntar. Hasta ahora no la ha habido. Hasta ahora, yo prefiero la novela. Hasta ahora. No me pasa, por ejemplo, con El color púrpura de Alice Walker y El color púrpura de Steven Spielberg. No te puedo decir a cuál de las dos amo más. A cuál de las dos obras amo más. Porque no tienes idea como yo he llorado mucho siempre con la película, pero he llorado más con la novela. ¿Sabes por qué? Porque Steven Spielberg escribió la película desde el punto de vista del hombre que leyó la novela y se impactó y la quiso contar. Y en esa película omitió algunos elementos, yo me di cuenta que por vergüenza, cosas que un hombre, tú entiendes, trata de manejar lo más sutilmente o sanamente.
y omitió, por ejemplo, una visión que tiene Alice Walker de la relación que existe entre Sally y la amante de su esposo. Para Alice Walker comenzó una relación evidentemente lésbica. Sin embargo, Steven Spielberg la ve como una relación entre dos seres humanos abandonados, no queridos, que necesitan el cariño uno del otro. Dos seres humanos, dos mujeres que son muy amigas, que son como hermanas. Pero Alice Walker no lo ve desde ese punto de vista, no lo plantea, no te lo hace ver desde ese punto de vista. Tú adviertes que hay sentimientos de tipo carnal incluso. Tú lo adviertes sutilmente, tú lo adviertes en la novela. Por eso te digo, una novela muy valiente. Pero desde el punto de vista audiovisual, la película es tan audaz y tan sabrosa. Tú la degustas, la saboreas, porque tiene una escena que es un montaje paralelo entre el carro de la mensajería que llega, el correo que llega, y Sally afeitando a su abusador esposo que la ha maltratado, la ha vejado, le ha pegado y la separó de su hermana que era su amiga. Pues entonces ese montaje paralelo ya se convirtió en un clásico, una escena clásica de la historia del cine. Y El color púrpura es una de las mejores películas de la historia del cine por los elementos audiovisuales tan bien usados y tan oportunos en esa obra. Entonces no sucede lo mismo con las versiones de Los Miserables. No sucede lo mismo. Hasta ahora no ha habido una película tan audaz, un director tan audaz que nos saque realmente del mensaje y de lo que quiso contar Víctor Hugo. No es el caso de otros directores, y te puse el ejemplo del Color Púrpura. No siempre pasa. En el caso de Los Miserables no se salió. En otras los directores sí lo han hecho. Profesora, gracias por haber estado con nosotros en su programa radial Atípicos Radio. Este segmento es acción y es una invitación a todos los jóvenes, no solo a que vean la película, sino a que se lean la obra literaria que da origen a esta película. Muchas gracias. Para mí ha sido un placer, porque leer y ver una película son de las mejores aventuras que yo he pasado en mi vida. Y yo se las recomiendo a todo el mundo.